Bien, vamos a ver en este caso cómo hacemos para resolver potencia en el caso de los polinomios, algunos casos particulares vamos a ver solamente. Vimos ya anteriormente suma y producto, nos toca ver potencia. Para resolver potencia recordemos el concepto de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con un número 6 al cuadrado que significa multiplicar dos veces el 6, ¿sí? 6 por 6, 36. 5 a la menos 5 a la cuarta significa 5 veces el 5, es decir, multiplicamos la base, el 5, el menos 5, tantas veces como lo indique el exponente. Esa es la definición de potencia, ¿sí? Bueno, pues lo mismo vamos a hacer en el caso de los polinomios, ¿sí? Vamos a comenzar aquí con, por ejemplo, monomios. Entonces, tengo 4x, que es un monomio que está elevado al cuadrado. Noten que en el caso de monomios, sí o sí tengo que incluir los paréntesis para poder elevarlo a una potencia, por el hecho de que si no ese cuadrado estaría afectando solamente a la x y no a todo el monomio. Entonces, sí o sí, importante en la potencia colocar los paréntesis. Entonces, 4x al cuadrado, ¿qué significa? Que yo voy a multiplicar 4x por 4x. Ya vimos cómo se resuelve este producto. 4 por 4 es 16, x por x, x al cuadrado. Aquí tenemos otro monomio, menos 2 al cubo, todo elevado al cuadrado. Entonces, multiplicamos dos veces el monomio y resolvemos el producto. 2 por 2, 4, menos por menos más. A cubo por a cubo es a la 6. Lo mismo aquí tenemos con una potencia cúbica. Tres veces multiplicamos entonces el paréntesis y obtenemos como resultado obviamente otro monomio. Ahora bien, podemos ver si de alguna manera podemos resolver esa potencia sin necesidad de tener que hacer las multiplicaciones sucesivas o hacerlas, digamos, en forma directa o más rápido. Claro que sí. La potencia, aquí el 3, por ejemplo, puedo distribuirlo porque aquí tengo un producto. Entonces, elevar todo este monomio al cubo es lo mismo que elevar a cada uno de los elementos que encuentro aquí dentro del monomio. Por ejemplo, acá 2 elevado al cubo es 8, 3 elevado al cubo es 27 y m cuadrado elevado al cubo es m a la 6. Aquí tengo que recordar una propiedad de la potencia, y la tengo escrita un poquito más aquí debajo, que era cuando yo tengo potencia de potencia, en donde para resolver esta potencia de potencia multiplico los exponentes. Por lo tanto, por ejemplo, aquí y cuadrado elevado a la quinta me va a dar y a la 10. Entonces, sin necesidad de tener que hacer todas estas multiplicaciones, puedo hacer la potencia directamente apelando entonces a esta propiedad y a la definición de potencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer estos ejemplos que tenemos acá. Tengo aquí menos 3 elevado a la quinta. Entonces, menos 3 elevado a la quinta son 2,43. Base negativa, recordemos la regla de los signos, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y luego nos queda y al cuadrado elevado a la quinta, entonces por la propiedad anterior de potencia, 2 por 5, entonces aquí voy a poner y elevado a la 10. Y aquí tengo entonces el resultado. Vamos a este otro ejemplo, tengo aquí 4 séptimos al cubo, todo entonces la potencia está elevada al cubo. Por lo tanto entonces hago 4 al cubo, me da tanto como 64. Acuérdense que en una fracción yo elevo tanto el numerador como el denominador a la misma potencia, ¿sí? Entonces 4 al cubo es 64, 7 al cubo es 343. Y aquí tengo entonces a cubo, resuelvo esa potencia y 3 por 3 me daría entonces 9. Y ahí tengo entonces el resultado de esta potencia. Bien, recordemos aquí entonces la regla de los signos. Si el exponente es par,
el resultado va a ser siempre positivo. Si el exponente es impar, el resultado tiene el mismo signo que la base. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los dos casos, los dos impares, entonces base negativa, resultado negativo, base positiva, resultado positivo. Bien, aquí tenemos entonces algunos que ustedes pueden resolver si quieren practicar, que son los que van a entregar después en el trabajo práctico. ¿Qué ocurre si tenemos ahora, por ejemplo, un binomio? Ya ahora para poder resolver la potencia. Por ejemplo, aquí este binomio 4 más 3x, todo entonces elevado al cuadrado. Bueno, recurriendo a la misma definición de potencia, voy a colocar el paréntesis dos veces. O sea, todo este paréntesis elevado al cuadrado significa que lo tengo que multiplicar dos veces. Resuelvo ahora este producto, que este producto se resuelve aplicando propiedad distributiva, como ya lo vimos antes. Por lo tanto, 4 por 4 es 16, 4 por 3x son 2x, 3x por 4 son 12x y 3x por 3x son 9x al cuadrado. Si me fijo acá, tengo 2x y 12x son términos semejantes, los puedo sumar y obtengo entonces 24x. Como veo acá, el resultado me quedó un trinomio, ¿sí? Es decir, yo a este binomio le elevé al cuadrado, sin embargo me quedó un trinomio. Me doy cuenta fácilmente aquí que yo no puedo haber hecho, como hice en el caso anterior, de este cuadrado y elevar cada uno de los numeritos al cuadrado, porque acá me quedaría 4 al cuadrado, que es el 16, me quedaría el 9x al cuadrado, que es este, pero no me queda este factor, este término. Entonces, no puedo aquí hacer la propiedad distributiva. Entonces, tengo que hacer este procedimiento, pero podemos ver si de alguna manera yo puedo encontrar la forma de, como hicimos antes, de acortar este procedimiento y no tener que hacer esta distributiva. Obviamente que si ustedes la quieren hacer, les va a dar el mismo resultado. Pero el propósito es tratar de hacer los menos cálculos posibles. Entonces, fíjense lo que yo hice ahora aquí. Si yo me fijo entonces en el resultado que me dio aquí el cuadrado del binomio, obtengo un trinomio, o sea, obtengo tres términos. Si me fijo, el primero de esos términos es en realidad 4 elevado al cuadrado. O sea, 4 elevado al cuadrado es 16. Aquí lo tengo escrito como tal cual está indicado aquí. O sea, el primer término es 4 al cuadrado. El tercer término, o sea, el último, es 3x, que también fue elevado al cuadrado. Aquí lo expresé elevado al cuadrado, o sea, aquí todavía no lo resolví. Si yo resuelvo esto, obtengo entonces el 9x al cuadrado. Y en el medio me queda un producto, fíjense, el 12x más el 12x, o sea, está dos veces el producto entre ¿quién? Entre 4 y 3x. Aquí lo expresé. 2 por 4 por 3x. Que serían estos dos numeritos que tengo acá, estos dos términos que tengo acá, y a su vez multiplicados por 2. Entonces, si yo resuelvo todo esto, obviamente obtengo el resultado que obtuve aquí. Entonces yo, acordándome de estas pequeñas características que yo encontré aquí de este trinomio, yo puedo resolver directamente la potencia sin tener que hacer la propiedad distributiva. Pero vuelvo a repetir, si ustedes quieren poner el paréntesis dos veces y aplicar la propiedad distributiva, también lo pueden hacer. Aquí ya vemos otros ejemplos, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que, de acuerdo a lo que dije en la reglita esta anterior? El primer término tiene que coincidir con el cuadrado del primer término. Entonces, aquí tengo 5a cuadrado. A ver, lo vamos a ir marcando. Acá tengo 5a cuadrado, que sería entonces el primer término. Y aquí tengo 5a cuadrado, que lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Pongo los paréntesis y elevado al cuadrado. El último término es el 1, que sería el segundo término del monomio, que también aquí está, lo elevé al cuadrado. Y el término que me quedó aquí en el medio es el 2, que siempre aparece 2 por ser un doble producto. Y tengo aquí entonces el 5a cuadrado, que era el primer término, por el 1, que era entonces el segundo término.
Y aquí me quedan conformados los tres términos. Resuelvo cada uno de estos. 5 al cuadrado me queda entonces 5 al cuadrado son 25. A cuadrado al cuadrado me queda la cuarta. Multiplico aquí 2 por 5, 10, por 1 son 10. A cuadrado, no tengo con quién multiplicarla, queda a cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Y aquí me quedó el trinomio. Recuerden que siempre que tenga un binomio elevado al cuadrado, el resultado siempre me va a quedar un trinomio. Aquí hay otro ejemplo. Este binomio está elevado al cuadrado, entonces nuevamente. El primer término, que lo elevó al cuadrado, paréntesis, elevó al cuadrado. El último término sería el segundo, que también lo voy a elevar al cuadrado. Aquí no es necesario colocar el signo menos del 3. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado me da positivo. Y el término del medio sería 2 veces, siempre va a ser 2, por el 2m, el m cuadrado, perdón, por el 3m. Este 3 es negativo, al signo menos directamente lo colocamos aquí delante de todo el término. Porque en definitiva el menos 3 de este número, el menos de este número, me va a hacer que todo este término quede negativo. Entonces, m cuadrado al cuadrado me da m a la cuarta. 2 por 3 son 6. M cuadrado por m me queda m a la 3. Y si hago todo este cuadrado, 3 al cuadrado me da 9, m cuadrado me queda m cuadrado. Y aquí me quedó entonces nuevamente el trinomio, que sería el resultado. Fíjense una cosita más para no que tengan que estar ustedes discutiendo con los signos. Si aquí los dos términos son positivos, es decir, aquí tengo una suma, todos los términos van a resultar positivos. O sea, acá me van a quedar todas sumas. Si este binomio aquí es una diferencia, entonces el único que me va a quedar negativo es el término este del medio. Los dos de los extremos siempre me van a quedar positivos por ser cuadrados. Bien, esta es una reglita, digamos, como para que ustedes se acuerden. Si ustedes la tienen anotada por ahí para hacer los ejercicios, esto le está indicando que si yo tengo un binomio que le llamo A al primer término, B al segundo término, y todo ese binomio lo elevo al cuadrado, el resultado me da un trinomio, donde el primer término es el primer término que lo elevo al cuadrado. El último término es el segundo término que también lo elevo al cuadrado. Y el término del medio es el doble producto de los dos términos que tengo aquí. Entonces, esta reglita la voy a utilizar para resolver en forma directa el cuadrado del binomio sin tener que multiplicar el paréntesis dos veces y aplicar la propiedad distributiva. Recordemos entonces que si acá es un menos, el único menos que hay es aquí en el resultado. Pregunto, ¿podemos hacer lo mismo si tengo una potencia cúbica? Es decir, si tengo el binomio elevado a una potencia cúbica. Claro que sí. También podría tomar, en este caso, si yo lo quisiera hacer aplicando distributiva, tengo que colocar 3 veces el paréntesis y distribuir. Pero, si yo me acuerdo de esta reglita práctica, lo puedo hacer sin necesidad de tener que hacer toda la distributiva. Obviamente que esta reglita práctica es un poquito más larga que la anterior, la pueden tener también anotada por ahí para cuando vayan a hacer los ejercicios, pero tampoco es tan difícil como para entenderla y hacer los ejercicios en forma directa. Veamos algunos ejemplos. Entonces, según esta reglita, aquí tengo 4 más 3x elevado al cubo. Entonces, aquí tengo los 4 términos que me tienen que quedar. Como dice acá la reglita, el primer término es el cubo del primer término. Entonces, aquí tengo el 4, que sería acá mi primer término. Aquí entonces lo tengo 4, fíjense, elevado al cubo. Ese 4 aparece en el segundo término, que sería aquí la a, elevado al cuadrado. Aparece en el tercer término aquí sin ninguna potencia y no aparece en el último término. Y con el segundo término, en este caso el 3x, que sería el segundo término del binomio, en el primer término no está,
En el segundo término aparece tal cual está aquí. En el tercer término aparece elevado al cuadrado. Y en el último término aparece elevado al cubo. Y luego tengo que agregar este 3 y este 3 que con la otra reglita del cuadrado era un 2. Ahora aquí le tengo que colocar un 3 a ambos términos. Y resuelvo todas las operaciones que me quedan aquí. Comenzando siempre con las potencias. Entonces 4 elevado al cubo es 64. Para resolver todo esto, entonces resuelvo primero la potencia. 4 al cuadrado es 16. 16 por 3 me da 144 y la x queda aquí. Aquí también tengo que resolver primero la potencia. 3 al cuadrado es 9. Por 4 por 3 me da 108. La x está elevada al cuadrado. Y aquí elevo al cubo. 3 al cubo es 27. X al cubo me queda x al cubo. Aquí tengo otro ejemplo que ustedes lo pueden analizar en sus apuntes y verificar que está hecho de la misma manera. Al igual que les dije con respecto al cuadrado, si ustedes quieren acordarse de esta reglita práctica y hacerlo de esta manera, y si no, lo que pueden hacer es, si no quieren utilizar toda esta regla práctica, es entonces, vamos a hacerlo aquí, colocar 3 veces el paréntesis y entonces comenzar a aplicar las propiedades distributivas. Obviamente el ejercicio se les va a hacer más largo, pero van a tener, si lo hacen bien, llegan al mismo resultado. Ojo aquí, cuando van a hacer la distributiva, tengo que distribuir primero estos dos, 4 por 4, 4 por 3, 3 por 4, 3 por 3, junto a los términos semejantes, y una vez que resolví todo esto, en el resultado lo vuelvo a distribuir con el otro paréntesis y vuelvo a juntar términos semejantes hasta que me quede este resultado. Pues bien, les dejo aquí entonces algunos ejercicios que son los que van a tener que resolver y enviarme junto con los trabajos prácticos que me tienen que entregar. Presten atención cuando son cubos y cuando son cuadrados para aplicar las reglitas que corresponden.